Buenas noches, profesor. Buenas noches, ah, compañeros. Eh, Mi tema es teoría pura del derecho de Kelsen, en las cuales abordaremos el positivismo, cuyo representante es Kelsen, principalmente, entre otros. Las normas basadas en el positivismo de las normas jurídicas. Las normas jurídicas ya no son eh, tan solo emanadas, originadas de la costumbre, sino de normas escritas, positivizadas, ¿no? En una norma escrita. eh, Estas pueden ser normas individuales, generales, categóricas, hipotéticas, pueden ser de diversas índoles, permisivas también, individuales cuando se refieren a una persona. No sé, a Valentino le van a dar 20 años de prisión preventiva, pero está dirigido a un particular, no general. Por ejemplo, cuando ahora que está el tema de la CTS, es general, no solamente es para Valentino, para Lucrecia, para Pepito, sino para todos, toda la colectividad, toda la población peruana. Y lo que, claro, y los que pertenecen a la PEA, ¿no? A la población activa. Eh, sí, eh, después están las normas hipotéticas por lo que entiendo de la lectura, las hipotéticas son las que cumplen el supuesto de hecho, o sea, si a una persona mata o roba, será sancionado a 20 años, o 15, perdón, de prisión efectiva. Si así tú cumples el supuesto de hecho y cabes en la norma, o sea, calzas en la norma, entonces sí vas a ser condenado, ¿no? Por ello. Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Eh, Después está el tema de que el mundo jurídico está inmerso en el mundo del deber y el mundo de los hechos en el mundo del ser. En el mundo del ser, en el mundo del deber, que son las normas jurídicas, ¿no? Las cuales hemos mencionado algunas clases, ¿no? Individuales, categóricas, hipotéticas. Las categóricas son mandatos, son órdenes, ¿no? No matar, no robar, son órdenes. Después también está que Kelsen habla de la validez de las normas. Una norma existe, solamente va a ser válida si existe, eh, y también si está, o sea, una norma va a ser válida también no solamente porque existe, sino también porque su validez depende de las otras normas. Sabemos que la pirámide de Kelsen está compuesta por la Constitución, las leyes orgánicas, los decretos, etcétera. Entonces, lo que quiero decir que una norma siempre va a validar a la otra, ¿no? Eh, También para que una norma sea válida tiene que estar vigente en el tiempo, o sea, que no decaiga en desuso. También esa es una de las características de esta, ¿no? De la norma válida, que no caiga en desuso, en desatuendo, como decía el texto, desatuendo, si no me equivoco era la palabra que usaba el texto, bueno, es desuso, ¿no? Eh, una norma deja de ser válida por eso, porque ya la población no lo usa, ya surgen otros intereses, entonces por desuso, pues no, una norma ya no sería válida. Entiendo eso, ¿no? Eh, ya no sería la válida para la población, ya no sería válida en sí, no, ya no. Es como si estuviera derogada de forma tácita, ¿no? No está derogada expresamente, pero cuando cae en desuso lo estás de alguna manera dejando de lado, eliminando con el tiempo, así que ya no lo, no, entonces por eso digo, ¿no? Es como una derogación tácita. Eh, Después de la interpretación de las normas también, lo que, bueno, me llamó la atención de la lectura era de las normas permisivas que se adscriben a derechos subjetivos, por ejemplo, los derechos que, por ejemplo, tenemos en la Constitución.
a asociarnos libremente, ¿no? Ese es nuestro derecho constitucional, a hacer, por ejemplo, marchas, protestas, a asociarnos libremente, ¿no? Sea en una plaza, en un lugar público, pero de manera pacífica, como indica la Constitución del Perú. Claro, ¿no? Toda persona tiene libertad a asociarse libremente. Opinión, discusión, pensamiento, palabra. Está en el artículo 2, ¿no? Que una persona puede asociarse libremente. Claro, a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Ujú. Por eso este es el artículo 2 de la Constitución. Entonces, acá la Constitución prescribe varios derechos objetivos, ¿no? O sea, la Constitución va a prescribir muchos derechos objetivos. Y esto también se le puede denominar como una norma permisiva, ¿no? Tienes derecho a asociarte, tienes derecho a la libertad de expresión, tienes derecho a esto, tienes derecho al otro. O sea, es una norma permisiva. Eh, pero también hay en Kelsen critican un poco la idea de que no tiene mucho sentido su teoría de la norma permisiva de un comportamiento negativo. La norma permisiva de un comportamiento negativo quiere decir una norma que no está prohibida, que no, ni permitida ni prohibida, o sea, simplemente no está en la norma, y lo que no está en la norma no existe, ¿cierto? Todo lo que no está normado está permitido, o sea, lo que no está prohibido no está permitido. Mire, y lo que no está normado, lo que no está regulado en una norma puede hacerse, ¿no? Porque no está regulado en una norma. Entonces está permitido hacerlo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ¿no? No sé si tiene mucha relación con el caso en el tema de las... bueno, iba a citar un ejemplo, pero no sé si tendrá mucha relación. Pero el tema es que son normas que no están ni permitidas ni prohibidas. Y más en la lectura también dicen de que Helsinki son normas que básicamente no están reguladas. Y si no están reguladas, ¿qué entendemos por eso? Que no existen, ¿cierto? Entonces no existen simplemente. Pero eso se llama un comportamiento permisivo negativo. Y que solamente si tú no estás regulado un comportamiento no puedes a obedecer o acatar o algo que no existe en la norma, ¿no? ¿Cómo vas a obedecer? ¿Cómo vas a acatar a algo que no existe, ¿no? Es un poco ilógico. Pero que él sí no quería justificar, ¿no? De que también será un comportamiento no regulado, pero un comportamiento que podría hacerlo en el futuro, ¿no? Que podría hacerlo, ¿no? Que podría hacerlo en el futuro. Que no está regulado aún, pero que podría estarlo en el futuro. Ya. Pero porque conlleva un derecho subjetivo, ¿no? Por ejemplo, un derecho, permisiva, una norma permisiva sería eh, que quien tiene derecho, no, quien uno puede matar en legítima defensa, ¿no? O sea, puedes matar en legítima defensa, nada más si es legítima defensa, o sea, la norma te lo está permitiendo, ¿no? Así es, o sea, esa es una norma permisiva. Eh, Sabemos que en las normas jurídicas, tienen las características principales de una norma jurídica, según que es la sanción y la coercitividad, que está emanada por un órgano o competente, es coercitiva, eh, eh, conlleva sanciones, ¿no? Emanada por un órgano competente, por una autoridad, ¿no? Etcétera. En cambio, Kelsen hace diferencias entre la moral, la norma jurídica y la sociología. Cada una tiene un estudio diferente, ¿no? Y que se aparta del derecho. Según Kelsen no tiene nada que hacer la moral con el derecho, pero yo en mi opinión creo que sí, porque estamos regidos por un mundo donde la moral, es decir, no, es importante, ¿no? En el comportamiento del ser humano, porque la moral influye en el comportamiento del ser humano. Y cuando esta toma forma, se convierte en acciones. Y esas acciones hacen que nosotros
hagamos cosas, no sé, como comportamientos prohibidos o permitidos, o no, prohibidos. O sea, lo que quiero decir es, en esto último es que ese comportamiento, esa mala actitud, ese mal comportamiento nos va a llevar a que hayan consecuencias, ¿no? Por tus actos, ¿no? Y así, y ahora, si tú cometes un robo, un asesinato, va a tener consecuencias tus actos, ¿no? Tu comportamiento, ¿no? O sea, a eso voy. O si no sé, profesional, o vemos a veces a los, no sé, si podía mencionar los políticos, no digo todos, por supuesto, que por un poco de dinero, no lo sé, o sea, digo, se venden por otras, bueno, o por favor, no sé, o por otras cuestiones, pero como vemos cómo nuestra sociedad peruana está corrompida por una serie de actos así. Entonces, y claro, eso ya después va a tener consecuencias, ¿no? Que están normadas en la ley, ¿no? Por cohecho, pasivo propio, cosas así, ¿no? O sea, va a tener consecuencias, pero todos esos actos de que ah, eh, eh, de corrupción, ¿no? Están influenciadas por un comportamiento ético-moral, ¿no? Como profesional, como persona. O sea, que él se separa eso, ¿no? Pero yo creo que no debería separarse, porque están vinculados moral con derecho. Eh, y también habla de la interpretación, que, eh, bueno, la interpretación, bueno, vi que decía que hay cuestiones que ya no deberían, ¿cómo puedo decirlo? No deberían, ya están, ya preexisten en la norma, no hay nada que interpretar ahí, y es decir, parece que es es una pseudo interpretación, o sea, pero en realidad no hay nada, no hay mucho que interpretar, pero que lo hacen pasar así, ¿no? Yo creo que siempre una interpretación tiene que tener análisis, criterio, ¿no? En mi opinión, tú cuando vas a interpretar algo, vas a leer, interpretar algo, tienes que tener análisis, criterio, no solo quedarte con lo que has leído, con lo que has... Bueno, sobre todo más cuando son personas de legisladores, cuando producen una norma o tienen que analizar esa clase de cosas, ¿no? O sea, tienen que ser una serie de análisis y procedimientos y eso, ¿no? Y no puede ser una interpretación superficial, superflua, aparente, eh, porque ya estaba antes en otra norma, ¿no? Porque otra norma ya lo establecía, entonces esto no, eso no es interpretar, ¿no? A eso me refiero. Bueno, doctor, gracias, eso es todo. Bueno, disculpe, buenas noches y gracias.